¿Qué tal, Crypto Rocker? Te quiero explicar una operación que abrí este viernes por la tarde y se cerró el sábado a eso de las 5 de la mañana, y una operación que dio más de 500% de beneficio. Y como siempre, pues bueno, la idea es, muchas veces me preguntáis, ostras, pero ¿cuál ha sido la toma de decisión? ¿Por qué has decidido entrar en esa operación y no en otra? ¿Y por qué justo en ese momento, no? Pues bueno, como sabéis, voy haciendo este tipo de vídeos para que veáis ejemplos de operativa y cómo yo tomo estas operaciones y por qué consigo sacarle estas rentabilidades con el mindset que yo intento aplicar a mi operativa. Esto es CryptoRocks, comenzamos. Vale, perfecto. Pues mira, la operación que os comento es aquí estamos en BingX, ¿vale? Un exchange de puta madre para operar, porque tiene tropecientos miles de pares para operar, o sea que es una pasada, hay oportunidades mil. De hecho, si no lo tienes o si no lo sabes, puedes abrirte una cuenta con BingX y tienes una serie de beneficios. De hecho, ya estos beneficios, los del curso de Atenea, ya se ha acabado porque se acaba el 4 de marzo, pero igualmente tienes un retorno del 10% en comisiones. Sé que aquí el link no lo puedes ver bien porque está aquí mi foto, a ver, de hecho si lo pongo así, no sé si se ve un poquito mejor, vale. Pero no te preocupes porque puedes ir a la descripción del vídeo y tienes el link para abrirte una cuenta con BingX, y lo bueno es que por abrirte solo con la cuenta conmigo te van a dar una serie de USDTs, y además pues vas a tener siempre un 10% de retorno de todas las comisiones de toda tu operativa, que parece que no, pero se nota muchísimo, ¿de acuerdo? Vale, pues volvemos a la pantalla. Esta operación es UMA, lo cogí a las 5:21 del viernes y cuando me desperté, pues mira, me llevé premio, tuve esta operativa con un 523% de beneficio, que no es tan importante en sí el porcentaje, porque aquí lógicamente lo hacemos con apalancamiento y sabemos que es un apalancamiento que lo utilizo de una manera diferente a lo que utiliza todo el mundo, con lo cual en mi caso me da lo mismo más o menos apalancamiento, porque siempre mi pérdida va a ser la misma, que va a ser el 1% de mi cuenta, y en este caso pues fue un beneficio de $263, que estuvo muy bien. Vale, entonces la idea, lo interesante aquí es un poco cuál es la toma de decisión. ¿Cómo puede ser que planteo una operativa que, fijaros que es lo más importante, no tanto el apalancamiento, sino el movimiento? Fue un movimiento de un 28%, o sea, realmente encontré una operación donde podía dar un porcentaje de movimiento brutal. Un 28% en pocas horas no es fácil de coger, ¿de acuerdo? Entonces aquí os voy a explicar un poco cuál fue mi mindset, por qué yo cogí esta operativa. Bueno, lo primero de todo, es súper importante tener en cuenta de que estamos en un momento muy interesante, donde ya sabemos que el mercado está completamente alcista y Bitcoin constantemente va a estar atacando sus all-time high. Quiere decir que es muchísimo más rentable intentar atacar operaciones en largo que en corto, porque los porcentajes en largo van a ser mucho más amplios que los porcentajes de retrocesos, ¿de acuerdo? Con lo cual, esto es primero tenerlo en mente. A partir de aquí vamos a ver muchísimas monedas que van a empezar a atacar estructuras anteriores. Quieren decir que a lo mejor o bien de haber estado cayendo y es ahora que empiezan a romper estructuras y se empiezan a poner alcistas, o algunas que están alcistas y vemos que han hecho un gran movimiento en alza y luego hacen un retroceso y volvemos a ver búsqueda de rotura de estructuras. Y esto fue un poco lo que yo utilicé aquí, primero para basar dónde podría ser esta rotura y cuál podría ser el movimiento. Y nos vamos a 4 horas. De hecho, dejadme que vea en diario, ¿vale? Vale, en diario veníamos de que el precio, fijaros, ¿vale? Que es súper importante, en Market Cipher, fijaros lo que yo tenía aquí. Primero tenía este anclaje y justo donde estaba mi operación, estábamos teniendo un puntito verde en diario. Esto ya es algo alucinante, un anclaje y un trigger con una direccionalidad clara. No tengo muchísima información porque no me sale el cash flow, etcétera, etcétera, pero ya podía determinar que íbamos a tener un movimiento alcista durante ese día, ¿de acuerdo? Porque ya teníamos un punto verde que era brutal. Entonces, yo aquí, ya viendo esto, ¿qué hice? Fijaros que además veníamos de una estructura, pensar que cuando yo hice la operación no teníamos este movimiento, estaba el precio por esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Claro, yo al ver esto lo que estoy viendo es que el precio en varias ocasiones ha intentado romper esta zona de aquí, y si lo consigue romper teníamos una zona clave que es esta de aquí, donde tenemos este order block, ¿vale? Con lo cual yo aquí lo que puedo hacer es, para empezar, intentar buscar zonas de interés. Aquí tengo un pequeño order block, una caída, una corrección, y sobre esta corrección tuvimos una caída muchísimo más fuerte. Vale, pues fijaros que ya de una manera bastante natural ya puedo empezar a pensar o buscar, vamos a poner esto de otro color, ¿vale? Para que sea un poquito mejor. Ya podemos empezar
a pensar dónde podría estar nuestro objetivo si se da el movimiento que nosotros esperamos. A partir de aquí yo lo que hago es bajar a 4 horas y fijarme esta zona de aquí, ¿no? Esto que hemos visto en diario, que he marcado este order block, qué pinta tiene, ¿de acuerdo? En esta zona. Fijaros que yo mi take profit lo puse un poquito por encima porque la realidad es que toda esta zona de aquí es un order block con un imbalance, ¿vale? Toda esta zona de aquí tenemos un order block con imbalance, ¿de acuerdo? Con lo cual yo podría incluso subir este registro o este order block. Si lo intento de un día, lo paso a 4 horas, puedo apretar un poquito más, ¿de acuerdo? Este order block. Pero bajo mi punto de vista, fijaros que llegó perfectamente, pero mi operación no llegó hasta aquí. Yo la corté un poquito antes. ¿Por qué? Porque para mí, en este caso, tengo mucha concentración de precio. Aquí ha habido muchísima concentración y lo que yo estoy buscando es justamente poder cerrar esta operación. Ya veía que era un porcentaje muy alto y que llegara a esta zona de aquí de order block, que es este order block de aquí. Podía ser, tenía mucha pinta, pero me quería asegurar y más porque, pues ya habéis visto, es una operación que abro a las 5 de la tarde y yo me voy a ir a dormir, con lo cual la voy a tener que dejar puesta, la voy a tener que proteger, etcétera, etcétera. Entonces, fijaros que como en un día veo anclaje y trigger, como en 4 horas acabo de afinar, apurar un poquito la operación. En mi caso, pues no quise ir tan arriba y la bajé un poquito. Fijaros que me quedé muy cerquita, la bajé un poquito porque vi que había más concentración. Casi que me guié en estas zonas altas de aquí, fijaros estos de aquí, ¿vale? Y lo siguiente es buscar la entrada. ¿Dónde pongo la entrada? Para empezar, en 4 horas tenemos lo siguiente: un anclaje y un trigger aquí juntito y sobre todo en Market Cypher veo que tengo mucho cash flow, ¿vale? Esto es súper interesante. De hecho, tenéis, seguramente lo pongo al final del vídeo, pero en mi canal de YouTube tenéis tutoriales de cómo funciona este indicador de aquí de Market Cypher para que entendáis cómo poder trabajar con él. A partir de aquí, ¿qué hice? Me fui a 30 minutos y busqué mis niveles de Atenea. Ya sabéis que yo trabajo siempre con unos niveles de una metodología que he creado en base a Smart Money Concept y Market Profile. Es muy sencillo de crear, es muy sencillo de encontrar estos niveles y nos ayuda a hacer este tipo de operativa. ¿Por qué? Pues fijaros, justo cuando yo ya vi que el precio estaba en una estructura donde teníamos dos zonas de ataque, que era romper esta zona, yo ya sabía que si el precio conseguía romper estos dos niveles de aquí, se iba a ir a buscar el siguiente nivel, que era el que hemos marcado en este order block. Con lo cual ya tengo la información de Smart Money Concept, que es rotura de estructura. Si se genera una rotura de estructura en una zona que ha atacado hasta en 3 ocasiones, es muy probable que el precio vaya a buscar la siguiente zona, ¿de acuerdo? Con lo cual ya tengo esta información. La siguiente información es dónde entro. Fijaros que el precio ha tenido una gran caída y aquí podrías decir, ostras, qué miedo, porque esto está cayendo y se está pegando unas leches bastante importantes. Sí, correcto, pero fijaros que luego el precio encuentra un mínimo, tiene una caída bastante fuerte y normalmente después de estos mínimos, que está aquí el mínimo, lo que empezamos a ver es que el precio empieza a poco a romper esta estructura. Aquí tenemos lo que se llama un CHOCH, ¿vale? Un Change of Character. Aquí empezamos a tener un BOSS, ¿vale? Un Break of Structure. Y nos empieza a dar una direccionalidad alcista. Quiere empezar a romper hacia arriba, pero hasta que no rompe esta zona no podemos decir que realmente tiene una rotura alcista, ¿de acuerdo? Con lo cual, la siguiente información que tengo es, después de toda esta caída, aquí empezamos a tener mínimos cada vez más altos, máximos cada vez más altos, y de repente, en 30 minutos, cuando monto mis niveles de Atenea, me encuentro esta situación. Tengo aquí los niveles, tengo una caída que ha tocado el Value Area Low, que era el movimiento, la entrada perfecta, pero cuando esto se dio, aún no tenía este puntito verde, ¿vale? Que esto me marca, es un trigger, y me marca cash flow en verde. Tengo aquí un trigger y me marca digamos, más que me marca, es como que me cerciora de que esa operación se puede realmente llegar a dar porque está en la zona de niveles de Atenea y realmente puedo coger esta operativa. Vale, entonces aquí fue cuando dio este punto verde y empezó a atravesar el Value Area High, fue donde tiré la operación. De hecho, tuve que tirar la operación un poco a saco porque vi que cogió mucha fuerza y ya me di cuenta de que el precio ya no iba a volver. El retroceso era este. Fue a buscar justo más perfecto el Value Area Low, o sea, lo clavó, ¿vale? Y yo ya me di cuenta que cuando subió hacia arriba era muy difícil que hiciera el retest, que es lo que a mí me gusta mucho. Con lo cual, fijaros que mi operación está un poquito por encima del Value Area High. A mí me gusta cogerla justo aquí, ¿vale? Con lo cual yo aquí directamente, cuando ya vi este movimiento, entré directo, ¿vale? Y mi stop lo marqué por debajo del TPOC. La referencia es el Time Price Opportunity, ¿de acuerdo?
que es esta zona de aquí, y aquí fue mi referencia. Y a partir de allí simplemente marcar el take profit, que fijaros que me quedé un poquito por debajo del order block. Y bueno, la operación fue clavada en el momento que entró el cash flow, anclaje, trigger. Fijaros cómo a partir de aquí el precio estuvo un poco peleando y ya enseguida, boom, pegó un bombazo y nos llevamos una operación espectacular. Coger estos niveles de Atenea o intentar entender esta estructura de mercado, como yo lo analizo, es muy sencillo. Tengo un intensivo que empieza todos los días, 1 de cada mes, y te explico exactamente cómo coger este tipo de operaciones. De hecho, son tipo de operaciones que son diarias, son operaciones para buscar movimientos más pequeños. Yo no suelo buscar operaciones tan grandes. Esto es una operación de un ratio 9,51. Quiere decir que si mi riesgo, en este caso, pues son, por ejemplo, $20, si lo multiplico, o en este caso eran $25, casi $30, quiere decir que estoy dispuesto a perder $30, pero si me llevo la operación entera, voy a ganar, pues si son 25 son $250, que es más o menos lo que yo me llevé en esta operación, ¿de acuerdo? Con lo cual, yo normalmente mi riesgo-beneficio suele ser un 3-1, excepto cuando veo posibles roturas, que son este tipo de operativas. Pero yo busco 3-1. Entonces, si quieres aprender a hacer este tipo de operativa, lo único que tienes que hacer es irte a realcryptorocks.com, que es mi web, ¿vale? La pongo aquí, lo bajo un poquito para que lo veáis, ¿vale? realcryptorocks.com, y aquí vais a buscar en cursos el intensivo del método Atenea. Aquí vais a tener la información. Es un intensivo que dura un mes y que, pues bueno, os da una lectura del mercado muy sencilla, muy clara. Además, cada semana es un módulo donde te voy a explicar cómo hacer Smart Money Concept, cómo luego hacer Market Profile, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí, cómo unificar con este indicador que te decía antes de Market Cipher, y uniendo las tres líneas, pues vas a poder hacer este tipo de operativa. Y ya luego, pues más tarde vamos a hablar de otras cosas como plan de trading, cuentas fondeadas y estrategias secundarias. Cada uno de mes empieza, con lo cual si estás interesado simplemente vienes aquí, te registras, coges ya el intensivo y el próximo día 1 nos vamos a ver. Que vaya bien, Let's Rock Crypto, hasta luego, chao.